Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a José Hamra Sasson, analista independiente, doctorante en 17 Instituto de Estudios Críticos en México, para compartir con nosotros su análisis de las recientes elecciones en Israel y del proceso de formación de gobierno en curso. José Hamra Sasson, buenos días y bienvenido a Radio Sefarad. Gracias, Pascal, por la invitación. Muchos saludos a los oyentes de este programa. Bien, la cuarta elección para la Knesset en 2 años se celebró el 23 de marzo. El presidente de Israel, Rivlin, ha dejado en manos del primer ministro actual, vigente, Benjamin Netanyahu, la tarea de formar un gobierno. Para empezar, según tú, ¿quiénes han sido los grandes ganadores y perdedores del pasado escrutinio? Pascal, bueno, pues sí, me parece que fueron los resultados que arrojaron las elecciones del pasado 23 de marzo. Son sorpresivos en diferentes aspectos. Me parece importante, hablando de ganadores, sin duda señalar las 4 bancas que logra el partido Ra'am, que es un partido árabe islamista que es de la lista unida, consultó, y ya que las encuestas previas en casi todas no lograba no lograba alcanzar el margen del 3.25% del voto. Otra de las sorpresas, si podemos llamarle ganadoras, sin duda es la de Cajol Labán, el partido con el que se quedó Benny Gantz, después de que un año atrás solo unirse en alguna alianza con Netanyahu. Uh-huh. Y bueno, de estar prácticamente desaparecido, logró 8 bancas, lo cual es poquito, considerando que hace un año pues era prácticamente, al lado del Likud, Benny Gantz representaba una fuerza política similar, muy grande, y ahora pues con 8 bancas, a pesar de que no es una cantidad sorprendente que le permita mayor influencia política, sin duda le da, es un resultado que no esperaba ni él. Otros que podríamos considerar que tuvieron resultados aceptables, pero no necesariamente para celebrarlos, uh-huh, sería la izquierda israelí. Por un lado, Meretz, que pues también en las encuestas prácticamente no iba a lograr el voto mínimo, finalmente acaba con 6 bancas, y el laborismo, que tuvo una reconversión en estos últimos meses con el nuevo liderazgo de Mijaeli, y eso le ha permitido pues por lo menos proyectarse hacia el futuro con una propuesta que para el laborismo es novedosa, incluso pues todavía más hacia la izquierda de lo que tradicionalmente nos tenía acostumbrados. Entre los perdedores, aquí igual la lectura puede ser muy subjetiva, pero me parece que por un lado Yesh Atid, esperábamos más del partido de Lapid, como una propuesta como líder del bloque anti-Netanyahu. Finalmente acaba con 17 bancas, es el segundo partido dentro de la nueva Knesset, pero se esperaba un poco más de él, sin duda alguna. Quizá ahí, aunque ya tiene una experiencia de 10 años como líder del partido, pues necesita una renovación y una proyección diferente para buscar algo más que ser líder de la oposición. Entre los perdedores, el Likud de Netanyahu, aunque haya logrado 30 escaños,
toda la campaña electoral estuvo basada por supuesto, en defender la figura de Netanyahu, pero también promover la vacunación contra COVID, que bueno, ha sido un éxito, pero que no le generó mayores votos. Y por el otro lado, toda esta aura de líder internacional con los acuerdos de Abraham tampoco le sumaron votos. Entonces, Netanyahu, toda la elección le quedó de ver a Netanyahu más de lo que hubiera esperado, lo cual, desde la perspectiva de la oposición, creo que también permite abrir una lectura de que Netanyahu no es invencible, logra 30 de 120 escaños su partido, y que el proceso en su contra de alguna manera le debe estar causando alguna mella. Dentro de los perdedores, sin duda alguna, la Nueva Esperanza, New Hope, la Tikva Hadashah de Gideon Sa'ar, esta apuesta escindiéndose del Likud, que buscaba en un momento dado convertirse en una alternativa de un Likud tradicional, institucional. Pues la esperanza fue muy poquita y apenas alcanzó las 6 escaños. Se fue desinflando su campaña. Y Yamina de Neftali Bennett también, él esperaba más, pero bueno, finalmente son estas dos formaciones de derecha muy cercanas ideológicamente al Likud, aunque pensaría que un poco más hacia la derecha todavía, que bueno, finalmente no logran ofrecer una alternativa para el electorado que tiende a votar por el Likud y hacia la derecha. Y el sionismo religioso, esta formación promovida por Netanyahu de partidos de extrema derecha, que en Europa serían prácticamente clasificables al lado de partidos neonazis, ¿no? Sin duda alguna, por sus posturas anti-inmigrantes, xenofóbicas, anti-igualdad de derechos para hombres y mujeres. Finalmente, bueno, este partido que logra 6 escaños, que debería ser un triunfo para ellos, me parece, en una lectura mucho más general, es una gran derrota para el sistema político israelí. O sea, finalmente estamos hablando de que hay una representación de estas ideologías de ultraderecha legalmente, por supuesto, y legitimadas por el establishment israelí. Sí. Pensando en España, tener a los de Vox o en Francia a Le Pen participando del gobierno. Y ese es lo potencial y lo terrible. Exacto. Has mencionado la postura del Likud, has mencionado el resultado del Likud, y es decir, el resultado de Netanyahu, 30 escaños para el Likud. Netanyahu ahora tiene la tarea de formar un gobierno. Tal vez la derrota haya sido precisamente en la incapacidad de crear un gobierno, de formar un gobierno de un día para otro. Es decir, que ahora la matemática sigue siendo complicada, sigue siendo complicado formar un gobierno con los resultados que se ha alcanzado, y quizás esto puede ser considerado como la gran derrota de Netanyahu, que no consigue avanzar y poner incluso con 30 bancas, 30 mandatos. Así que ¿tú crees que al final conseguirá, con esas premisas, formar un gobierno de aquí al 4 de mayo? Pues la historia de los últimos 2 años, de las últimas 4 elecciones, es justamente esta. O sea, Netanyahu se erige como prácticamente en todas, como el líder del partido con más bancas, o el segundo, ¿no? Dependiendo de cuál de las elecciones, pero finalmente con una gran fuerza electoral representada en los votos para la Knesset, y no logra generar un gobierno, crear un gobierno. O sea, finalmente su discurso es un político muy hábil, y sabe venderse y sabe capitalizar, ¿no? El mensaje, aunque no sea de todo claro en lo que podrían ser los resultados concretos. Pero sí, sin duda es una derrota, pero esa es la historia de los últimos 4 años. Es una derrota mucho más amplia del Likud, y es de todo un sistema de partidos y una ingeniería electoral que de alguna manera está agotada.
que no está atendiendo tampoco necesariamente, me parece, en las campañas los problemas de fondo, y está mucho más concentrado Netanyahu y, por un lado, en salvar su pellejo político para no ir a juicio por los casos de corrupción y abuso de poder, etcétera. Y por otro lado, la oposición no está concentrada en crear programas a mediano y largo plazo, sino en sustituir a Netanyahu. Entonces, el sistema está entre los anti y los pro Netanyahu, y no es suficiente ya eso para el electorado israelí. Es muy difícil que consiga, a pesar de que la derecha, considerando todos los partidos, los que están a favor y en contra de él, logran arriba de 70 bancas, ¿no? Porque dentro de estos dos grandes bloques están los bloques pro Netanyahu, donde está, por supuesto, el Likud, el sionismo religioso del que ya hablamos, y los dos partidos ortodoxos que son Shas y Judaísmo y Torah Unidos, que logran apenas 52 bancas. No les alcanza. Y del lado anti-Netanyahu hay dos partidos de derecha, insisto, clásica, como es el de Bennett y el de Saar, que entre los dos tienen 13 bancas, que en una alianza natural de un programa de derecha harían coalición para un gobierno de derechas, incluso con la posibilidad de relegar a la extrema derecha, a la extrema derecha. Pero eso, bueno, finalmente, insisto, dentro de la complejidad y la coyuntura electoral política en Israel, pues más que hablar de programas, estamos hablando de si te gusta o no te gusta Netanyahu, y eso pues evidentemente no es suficiente. Entonces, Netanyahu ahora pues tiene esta complicada tarea, ha estado, como lo ha hecho en elecciones anteriores, buscando acomodar incluso su discurso para atraer a este partido islamista, que ideológicamente sería muy cercano a Hamás, ¿no? Finalmente vienen de la misma fuente, que esa es la parte curiosa. Cuando hace 2 años o un poco más, Netanyahu no ha dejado de señalar a los árabes palestinos ciudadanos de Israel como traidores, y ahora los atrae para buscar apoyo político dentro de la Knesset para formar gobierno. Y al que se opone Smotrich, del partido religioso, sionista religioso, hasta que deje de oponerse a ellos. Claro, y que finalmente ideológicamente estos islamistas y estos radicales extremistas judíos pues tendrían mucho de qué hablar en una mesa de café, ¿no? Halal o kosher, ¿no? Efectivamente. Pero esta tal vez sería la gran victoria, entre comillas, de Bibi. Es decir, ¿te puedes imaginar que en México las próximas elecciones sean todos los partidos en contra o a favor de López Obrador, o en España de Pedro Sánchez, o en Francia pro o a favor de Macron, o de Merkel en Alemania? Es una cosa única en Israel. Si abres cualquier periódico, es el bloque pro y el bloque anti-Netanyahu, y esto es increíble. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque vamos a ver si lo consigue o no. Si no lo consigue formar un gobierno el 4 de mayo, me imagino que el presidente Rivlin dejaría la tarea en manos de Yair Lapid. ¿Tú crees que podrían coexistir mucho tiempo los partidos de una posible coalición anti-Netanyahu? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? Mira, cuando tenemos justamente en esta coalición anti-Netanyahu totalmente heterogénea, partidos de centro-derecha, derecha, izquierdas, partidos, el partido árabe, ¿no? La coalición de partidos árabes o judío-árabes, que es la lista unida, bajo esa premisa es muy difícil que puedan coexistir. Yo supondría, considerando todo el contexto, que tendrían que plantearse un gobierno de transición donde por lo menos hubiera 2 elementos o prioridades, mejor dicho, 2 prioridades. Una, pasar una ley que prohíba o que evite que un primer ministro en funciones pueda participar, dentro de un juicio político, un juicio penal, etcétera, como lo que está sucediendo con Netanyahu hoy en día, pueda participar, por un lado, de elecciones, y 2, que pueda seguir en sus funciones, ¿no? Netanyahu lleva 3 años bajo investigación, concentrado en salvar su pellejo político más que en gobernar.
y eso, bueno, ha generado una serie de complicaciones que me imagino debes sentir cotidianamente. Entonces, esa sería una prioridad, una premisa para poder formar un gobierno de transición. Y dos, sería revisar la ingeniería electoral de Israel, que no sería la primera vez. En los años 90, después de que también pasaron durante los 80 elecciones con empates técnicos entre Likud y Abodá desde ese entonces, bueno, se llegó a una idea que se echó a andar un par de elecciones, que fue elegir directamente al primer ministro y un voto aparte para los miembros de la Knesset, que bueno, generó más complicaciones que otra cosa. Pero finalmente hay muchos, o sea, vamos, los que saben de ingenierías electorales dentro de procesos democráticos tienen una cantidad enorme de herramientas para proponer opciones viables que mantengan fuerte en ese aspecto la democracia electoral israelí. Sí, efectivamente. Pero eso sería la única opción, ser un gobierno de transición de 1 o 2 años, con esas dos premisas. Pero este tema de la ley electoral me interesa porque es una de las leyes más democráticas que hay en el mundo. Es decir, el proceso, la ley electoral proporcional, el sistema proporcional, tal y como se existe en Israel, es de lo más abierto, de lo más democrático que hay, pero esto también tiene su reverso, que es que pequeños partidos, sobre todo ultraortodoxos, tengan en sus manos las riendas del gobierno, casi cuando no consiguen los mismos mandatos que un gran partido, ¿no? Y tal vez eso sería necesario, un poquito más de mayoría, bueno, lo dejo a tu juicio, un poco más de mayoría para que no exista esta especie de toma de rehenes que hay en el gobierno. Sí, lo hay. O sea, es parte de la complejidad y también un reflejo de la sociedad israelí. Ahorita hay 13 partidos que quedaron representados para esta nueva Knesset, pero participaron 39. Y no es la primera vez que participan 39, llegan a ser hasta 43, creo que es el récord. Y es un reflejo, o sea, sí de la democracia electoral, que refleja lo que está pasando a nivel de lo social, una sociedad cada vez más fragmentada, donde, digamos, la narrativa de una sociedad homogénea, bueno, de la Israel como el Estado, nación del pueblo judío, bueno, si nos pusiéramos a dialogar o a discutir qué es ser judío, y más dentro de la idea de un Estado-nación, pues llegaríamos sin duda alguna irremediablemente al chiste de donde hay 3 judíos hablando de 4 opiniones. Y es lo que sucede también en lo político. Pero bueno, finalmente Israel no es una sociedad, la sociedad israelí no es homogénea. La sociedad israelí, además de tener una gran mayoría judía, 80%, tiene un 20% de población no judía que también participa, que no necesariamente está representada, lo cual nos obliga a cuestionar la calidad de la democracia israelí más allá de lo electoral. Y además de los 9 millones de habitantes de Israel, ciudadanos de Israel, que tienen la posibilidad de votar, pues Israel controla a otros 5 millones de habitantes palestinos sin derechos ciudadanos y mucho menos derechos políticos, que también inciden en esta calidad de su democracia. Finalmente es un tema, justamente el de la ocupación y de la relación con Palestina, que ha estado prácticamente vetado de los procesos electorales y de la discusión pública en Israel durante los últimos varios años. Y que está ahí, ¿no? Es el gran elefante en la sala y no se habla de él. Y cuando hablamos de democracia israelí, tendríamos que ampliar nuestro criterio de lo que hace el sistema político israelí, ¿no? De donde emana, sí, un sistema democrático dentro de las fronteras de la línea verde, reconocidas por la comunidad internacional y el propio gobierno de Israel, se ha dicho sea de paso, perdón. Y por el otro lado, de esas mismas instituciones democráticas, emana todo un sistema de represión que se replica en la ocupación militar y civil de Cisjordania y Gaza y Jerusalén Oriental. Pero bueno, son temas evidentemente que están ahí y que cuando se habla de democracia hay que tocarlos. Sí, y tal vez 2 de los partidos más importantes o 2 de los partidos que más interesados estarían en abordar estos temas son
el Partido Laborista, Avoda y Meretz, que desgraciadamente no consiguen muchos escaños en los últimos años. Y esto me permite precisamente hablar de este tema. Como tú explicas este desplome continuo de la izquierda en los últimos años en Israel? Bueno, en parte es que hay una disociación entre el discurso y la realidad, me parece, por parte de la izquierda. Sí, sin duda, el fracaso de las negociaciones de paz, el fracaso de Oslo, la segunda intifada tuvo un impacto. La realidad no cambió, la ocupación se mantuvo, se mantiene y se fortalece día con día, pero la izquierda dejó de creer, no nada más en un discurso, sino en sus propuestas, y asustada por la agresión, porque ha habido también dentro del mainstream israelí, ha habido una agresión directa, así como lo hubo contra los árabes israelíes, o lo hay, contra la izquierda judía israelí, al tacharlas, señalarlas como traición, como traidoras, como como antijudías incluso. Y eso creo que a la izquierda le costó en cuestión de seguridad. O sea, finalmente sí fue un golpe muy fuerte la segunda intifada, sin duda alguna. Y la izquierda no tuvo la capacidad, las izquierdas israelíes no tuvieron la capacidad, casi todas, sobre todo las clásicas judías sionistas, en revisar internamente sus premisas y se ocultaron lo que implica ser de izquierda en Israel, me parece, a nivel institucional. Y se alinearon un poco al discurso del mainstream como parte de una reacción de protección, quizá, pero creo que queda más que claro que ya no hay tiempo para más, ¿no? Cuando tienes las fuerzas de ultraderecha, pues no presentes, sino metidas hasta el tuétano hoy en día, con potencialidad de ser parte de un gobierno. Entonces, es hacer valer, o sea, al final de cuentas es hacer valer cuáles son sus, hacer valer sus valores, ¿no? Creen en ellos, y creo que una democracia que se digne a ser democracia tiene que basarse en esas premisas. No puede haber una democracia que mantenga bajo represión, ocupación, robo de tierras, etcétera, a otra población, por ejemplo. Quisiera señalar a nuestros oyentes que este tema lo desarrollas en un artículo reciente en Nueva Sion, ¿verdad? Nueva Sion, una revista argentina conocida por nuestros oyentes. Muy correcto. Sí. En el último número salió mucho más profundo, evidentemente. Mucho más profundo, sí. Me parece, en ese aspecto, sí. Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Tú crees que habrá una quinta elección este año en Israel? Evidentemente las posibilidades son enormes. Bueno, más bien las probabilidades son enormes. ¿De qué es posible? Es posible. Las probabilidades son enormes. También creo que, por lo que hay un desgaste de la sociedad, de los electores. Esta vez salieron a votar mucho menos. Estamos hablando ya de una crisis institucional, prácticamente, cuando Israel tiene 2 años y medio sin un gobierno funcional, ¿no? Incluso el pasado pues, fue un gobierno, el de Gantz y de Netanyahu, bueno, fue un gobierno que mantuvo el status quo, pero en realidad no propuso nada nuevo, no generó políticas públicas, no hay un presupuesto aprobado aún. Entonces, sí hay las probabilidades son altas, pero uno siempre apela a la responsabilidad de los políticos, y que habrá en estas 2 semanas que le queda de negociación a Netanyahu, más lo que decida Rivlin, si extenderle 2 semanas más a Netanyahu la posibilidad de seguir negociando, o pasarle a Bennett o a Lapid, que están negociando entre ellos una formación, o de plano pasarle a la Knesset, ¿no? La posibilidad de que directamente se junten 61 diputados. Todavía existen esas opciones, ¿no? Y para formar un gobierno.
Eh, lo que nos ha enseñado la historia reciente de política electoral de Israel es que hay sorpresas, ¿no? Lo de Gantz de hace un año se puede volver a repetir, en otros sentidos son sorpresas. Mucho se está negociando en lo oscurito, todavía no lo sabemos, y así como nos hemos sorprendido antes, nos podemos sorprender ahora. Yo esperaría que por el bienestar de la democracia electoral israelí, que no haya unas quintas elecciones, pero no las podemos quitar del escenario. Efectivamente. Así que bueno, veremos qué pasa. Muy bien, José Amra, muchísimas gracias y espero que podamos seguir conversando en otro asunto. Por ejemplo, cuando se haya formado el gobierno, volveremos a hablar de cómo se presentará. Muchísimas gracias. Pascal, el agradecido soy yo por la oportunidad de poder platicar contigo y la audiencia de Radio Sarad y bueno, pues aquí estamos al tanto. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.